Como homenaje a Piñas por su 75º aniversario de cantonización, la ilustre municipalidad presenta el documental Piñas en el alma. En esta fecha especial, cuando Piñas cumple 75 años de cantonización, bodas de Brillante y los 120 años del primer grito de independencia de 1895, hoy y siempre queremos verla más próspera y bella. Corresponde más bien a una leyenda, ¿no? Yo creo que no hay una documentación que pueda confirmar este acerto, ¿no? No obstante, si no tenemos la documentación, tenemos que creer que esa es la verdad y que eso es lo que pasó y que de boca en boca se fue haciendo la historia de nuestra Piña, ¿no? Las fundaciones se hacían cuando recién los españoles llegaron a América. Fundaron Quito, fundaron Riobamba, Loja, pero para acá Piñas fue creciendo a medida que iba la construcción de iglesia, fue poblando. No hay tal fundación. La mejor demostración es cuando un carpintero llega a Piñas a construir la torre de la iglesia, de la vieja iglesia de madera, se casa con una peñasiense y luego construye la fortuna más grande de la parte alta de la provincia del Oro y a lo mejor de la provincia misma en general. Perfectamente, muy interesante. Hay hombres valiosos, cosas valiosas que se han realizado en la ciudad. Piñas ha sido un baluarte dentro del acontecer nacional, se ha destacado en muchas circunstancias. Sí, me parece de mucha trascendencia el hacer conocer a las generaciones actuales, ¿no?, la trayectoria de nuestro pueblo. Deben saber cuántos se formaron, cuántos nacieron, cómo lo hicieron, quiénes son los fundadores, los iniciadores del mismo, porque eso hace bien a las generaciones presentes y futuras. Entonces es imprescindible, es una necesidad urgente escribir la historia de Piñas. Lo considero sumamente importante. Debe partir para rememorar la historia, ¿no? Poco sabemos de esa gesta histórica de nuestros coterráneos. Hay que descubrir sus nombres y ponerlos como ejemplo de las nuevas generaciones. Es realmente admirable porque en esa época Piñas ha de haber sido una población bastante pequeña, que tenga esas agallas. Allí ya se manifestaba el barro, la arcilla de la cual hemos sido hechos los piñasienses. Es necesario, es justo más que nada, de rendir ese homenaje a quienes iniciaron esta clarinada de la independencia de Piñas. Inmortalizar sus nombres, en hora buena, que su memoria se la tenga viva, que su accionar sea un ejemplo para las generaciones presentes y las generaciones futuras. Yo creo que es muy merecido ese homenaje a los patriotas que justamente nos dieron ese valor supremo que es el de la libertad, que es un elemento fundamental de la democracia. El futuro de Piñas está en el entusiasmo que pongamos actualmente los piñasienses para hacer conocer lo que Piñas ha sido y lo que Piñas puede hacer con su esfuerzo en el futuro. Es conveniente que las generaciones actuales conozcan de todo el trabajo de sus antepasados. Ellos no declinaron su posición, sino al contrario, fueron con mayor énfasis y con mayor deseo de llegar
a la cantonización. A la condición innata del pueblo de Piñas. Esa eclosión de ciudadanos que se han destacado no son más que la resultante de lo que es todo ese pueblo. Y usted bien ha dicho, en donde están agricultores, ganaderos, arrieros, recolectores de café, cortadores de caña, la gente que ha hecho arte también, y la gente que ha tenido actividades intelectuales, la poesía, en fin. Es decir, un gran pueblo. Y mujeres y hombres religiosos que han servido al país y en el exterior. Hemos logrado construir una identidad, y esa identidad tiene que ver con que hemos sido y somos personas esforzadas, personas que queremos superarnos, que queremos ir muy lejos. Ese espíritu emprendedor de nuestra gente, ¿no? Y sobre todo esos valores y principios que cultiva nuestro pueblo, ¿no? Como el vivir del trabajo honrado, ¿no? Y de progresar, de proyectarse. Esos valores son los que hay que rescatar y los que creo que nos dan un puesto muy, muy especial en la sociedad ecuatoriana. La presencia de mucha gente emprendedora. Y que es un pueblo que fue formado por gente de muchos bríos, de mucho entusiasmo, de mucha decisión. Ciudadanos importantes, influyentes de aquí de Piñas, ¿no? Entre esos estaban, por ejemplo, don Nazario Loaiza. Doctor Bernardo Aguilar Loaiza, que él fue el que hizo la primera firma de la cantonización. El doctor Juan María Loaiza, don Anastasio Gallardo, don Ignacio Román, mucha gente, la señora Emilia, cómo luchó por todas esas cosas, por la cantonización, por el colegio de las monjitas. Ella fue una de las donantes de esos terrenos para que se lleve a efecto el colegio. Don Flavio Feijó Mosquera, el casi permanente teniente político de la parroquia, que todos los días viernes detenía a los infractores, a las gentes que se tomaban los tragos y hacía escándalos, y los juzgaba. Y no los metía a la cárcel, sino que le decía, los 3 días de prisión no los vas a cumplir en la cárcel, pero sí vas a trabajar empedrando las calles de Piñas. Don Flavio instaló la primera llave de agua para que Piñas tenga agua potable. Eso en los primeros momentos cuando Piñas anhelaba ser cantón. Después vinieron generaciones brillantes, don Carlos Valareso Loaiza, don Manuel Ubiticio Gallardo, el doctor Julio Bienvenido Gallardo, ¿por qué no don Vicente Moscoso Molina, don Remigio Apolo, don Carlos Apolo, don Bolívar Muñoz, don José Luis Román, gente que se autopreparó, una persona solidaria, una persona abierta, una persona cálida, una persona atenta y en definitiva una persona de bien. Fue un extraordinario empresario. Y en segundo lugar, un hombre con una gracia, ¿no? Con una alegría y muy amistoso, don Pancho. Bueno, don Pancho, la mayor característica fue la habilidad extraordinaria para mentir. Y mentía con humor y mentía sin causar daño a nadie. Don Pancho se dio el lujo de afirmar que él había sido piloto de Hitler, como que había sido muy amigo de su santidad, el Papa de aquella época. Don Pancho decía que un cerdo que tenía un reproductor lo tenía encerrado porque ese reproductor peleaba con el tigre y le mataba a los tigres en la montaña, de manera que don Pancho fue un personaje muy interesante, yo diría folclórico. Fue muy emprendedor, ¿no? Tuvo comercio, tenía hasta pequeñas industrias, ¿no? Un gran emprendedor realmente,
y además por sus anécdotas de un hombre chistoso, curioso, ¿no? Yo creo que sí, realmente es un personaje de pueblo, ¿no? El arriero era un hombre muy recio. El arriero tenía el servicio de transporte de carga y el servicio de transporte de pasajeros. Y para efectos del servicio de transporte de pasajeros, tenía unas asémilas que eran especiales. Pero don Pancho Carrión y también la compañía de Portobelo y otros comerciantes de la zona, sus recuas de asémilas eran suficientes para transportar la carga que tenía tanto de ida como de venida. Entonces contrataban a los arrieros que habían, que independientemente ejercían este tipo de servicios, ¿no? Porque el almacén era uno de los grandes almacenes del país. Yo por entonces tuve la suerte de conocer almacenes en Guayaquil, en Loja, en Quito, y estaba al nivel de todos esos almacenes, con un aditamento propio del almacén, un hotel a donde llegaban principalmente los agentes comerciales que se paseaban por el sur del Ecuador, por la provincia del Oro, por la provincia de Loja, y salían a la Suay. Una especie de residencial. Exactamente, era una residencial. Pedí trabajo donde don Pancho, y ¿sabe qué hacía? Llevaba la lista de las jabas de cola, de cerveza, de los quintales de arroz, de azúcar, de sal, porque era un gran emporio comercial el de don Pancho Carrión, y de todo lo que entraba y salía. Don Pancho me tenía un gran cariño, y era un hombre, don Pancho, genial para los negocios. Su almacén tenía desde motores de carro hasta agujas. Era un hombre de una gran iniciativa. Además, tuvo los primeros camiones que habían en Piñas, el Rey de la Cuesta, el Tigre. El uno se llamaba el Tigre y el otro el Rey de la Cuesta. Era gente con fuertes, decididos, sacrificados, porque era un sacrificio inmenso. Los caminos de herradura eran unos lodazales, pero intransitables, que al caminar de los alacemes se hacían los famosos camellones, a veces eran tan profundos, y el lodo era lo que comúnmente decían los arrieros, le da al pecho de las acémilas el lodo, ¿no? Las semejantes cosas. Gracias a la presencia del arriero y a sus servicios, la gente que se dedicó a producir café, a producir panela y todo lo que en esa época se producía en la zona, gracias a los suelos, a los buenos suelos, gracias al clima, gracias a otros factores positivos. Piña es una ciudad cosmopolita porque el espíritu hospitalario, solidario de la gente, de sus habitantes autóctonos, hace pues que haya recibido a personas, hombres y mujeres que vinieron de Loja, que vinieron de Pacha, de Zaruma, de Portobelo, de la Sierra Central, inclusive muchas familias de Bolívar, de la provincia de Bolívar, de Pichincha, de Guayas. Por sus habitantes, por los piñacienses, por el carácter, por la idiosincrasia, por la forma de ser. Y los migrantes tienen muchísimo que ver con esto. El piñaciense que sale buscando mejores horizontes económicos lleva en su mente el recuerdo de su tierra y el anhelo de volver a ella.
Y si no puede volver a ella, por lo menos de sus recursos, bien ganados, bien sudados, invertirlos allí. Porque tenemos muchos maduros en la casa. Mi mamá me dice, mijito, vaya a vender maduros para alguna cosa de servir. Y me mandaban los martes y los jueves. Porque los martes los sacaban a los conscriptos a lavar la ropa. Entonces los conscriptos lavaban la ropa de la piladora hacia arriba. Los conscriptos no me paraban ni bola, maduros, regálame uno, señor, no tenemos plata. Oye, un conscripto por ahí se le ocurre. Oye, dice, muchacho, dice, te doy el jabón, dame un maduro. Y yo ya sabía que los jabones costaban 5 reales. La barrita de jabón costaba 5 reales. ¿Y los guineos maduros? Y los guineos, mi mamá me dice, los vendes das por medio, a medio, como te paguen. Pero el jabón no estaba intacto, íntegro. Ya le habían pegado su sobadita pues a la ropa. Estaba comenzado, como decirlo. Claro, ya estaba comenzado. Oye, me animo. Yo saqué rápido conclusión porque no he sido ningún tonto, ¿no? Entonces un jabón cuesta 5 reales y a lo mejor le gastaron 1 real o 2 reales le gastaron, ¿no? Oye, comencé, hermano, dame primero el jabón, toma el maduro. Esa cuenta. A mí también pelado, toma el jabón, dame un maduro. El asunto es que llegué a la pozonda con el canasto llenito de jabones y sin un maduro. Ahora regreso a la casa. Eso era lo que yo más sufría, pues, ¿no? ¿Cómo llego a la casa sin un centavo y el canasto llenito de jabones? El asunto es que no fue así. Yo llegué a la casa con temor de que mi mami me iba a regañar. La señora Matilde. Claro, mi mami me iba a regañar, pero cuando llegué, mami, digo, los conscriptos no tenían plata y me dijeron que les dé un maduro que me daban jabón. Mi mami me cogió, me abrazó, me besó, me besó. Mi hijito, es el mejor negocio que ha hecho. Y era el mejor negocio, Wilfrido. ¿Sabes por qué? Porque mi mami en la casa vendía los jabones a 4 reales. A 4 reales, a 3 reales, fíjate cuánto botaba un maduro. 3 reales y 4 reales vendía a los jabones. Ella avisaba a la gente por ahí que tenía jaboncitos gastaditos, véndame. Oye, jabones de segunda mano. Jabones de segunda mano. Ese es el negocio de mi vida que hice, ¿no? Siendo muchacho, ¿no? Siendo muchacho. Teníamos sobre todo una virtud de ser gente muy religiosa, muy positivos y sobre todo con un inmenso afán de progresar, un inmenso afán de crecer. Una de las poblaciones que más migración ha recibido. ¿Y por qué ha ido la gente? Porque han encontrado un pueblo acogedor, que no rechaza. Esa es una característica también que nos llena de satisfacción y nos ennoblece. Piña, por ejemplo, lo primero que tiene es la hospitalidad. La gente, el don de gentes que vivimos a mucha honra en Piñas. Y que estamos desde cuántos años ya. Que quien ha venido ha sido bien recibido. El pueblo es abierto a la persona que llega a Piñas. El pueblo apoya a la persona que llega a Piñas. Y es natural y cierto ver que todas las personas que han llegado a Piñas han surgido, han hecho mucho dinero y viven muy felices en Piñas. Ocurre que el año 1950, con motivo de la inauguración de la nueva planta hidroeléctrica de Piñas, la que instalaron en la cueva, entonces el año 50, hubo un programa amplísimo, un programa muy amplio. En la ciudad. Uno de los eventos que se había programado fue unas sesiones de box. En Portobelo, con apoyo de la compañía minera de Portobelo, pues se practicó muchos deportes allá, y entre esos el box. Acá habían promovido precisamente en ese programa unos encuentros de box. Y había ahí aquí un muchacho, le decíamos el Colorado, Alminate. Entre otras cosas, boxeaba.
habían concertado una pelea entre el Colorado Almirante con el macho, uno de los machos de Zaruma, de Portobelo. Para efecto, en la cancha de donde es el Coliseo ahora, ahí era de tierra. Y había unas graditas que eran de tierra también, en el paredón. Ahí habían improvisado un cuadrilátero. Como era primera vez en Piña que se iba a ver ese tipo de eventos, estaba full. Todo Piña seguramente habían ahí 500, mucho más personas. Todo Piña está, hombres, adultos, jóvenes, niños, todo el mundo. Yo todavía era un niño, pues yo todavía era, pues tenía alrededor de 11 años. O sea, los boxeadores de Portobelo por alguna razón no llegaron a tiempo, demoraron. Entonces, a alguien se le ocurre una pelea de aficionados con mi tío Enrique Romero, Enrique Docho, el Oso Blanco. Somos contemporáneos y manteníamos una rivalidad por diferentes motivos. Siempre nos estábamos trompeando en la calle. Y eso conocían los compañeros de la escuela, pues, ¿no? Alguien dijo, una pelea de aficionados. Entonces salió por ahí un muchacho, el Oso Blanco. Ah, bien, con Arturo Yuca. Y yo, el Oso Blanco enseguida lo separó y lo calzaban y alzaba las manos. Y yo en una esquina ahí, nunca había quedado guantes, en una esquina ahí. Pero no falta alguien, aquí está Arturo Yuca, aquí está Arturo Yuca. Se me cogen. Y me llevaron empujando. Pero no era que usted le tenía miedo a su tío. No, miedo no le tenía, lo que pasa es que era el público y los guantes, que nunca había cogido guantes. Cuando salí de la Concepción, de ahí prácticamente ahí comenzó mi carrera futbolista. En Portobelo pues yo tuve la oportunidad de irme a jugar en Quito, representando el equipo de la artillería que está, Grupo Bolívar de artillería que estaba acantonado en Portobelo. Para todos los conscriptos que integramos el equipo, era una verdadera emoción, un gusto extraordinario. Hicimos buena campaña porque quedamos en tercer puesto y se jugó más o menos bien. ¿Y quién era el capitán? ¿Tú fuiste capitán? En Portobelo no, pero acá en Piña sí, prácticamente yo fui capitán desde que fundamos el conjunto de fútbol hasta cuando retiramos del fútbol. Claro. Entonces... Pues sí tenía ganas de darle su guantazo. Bueno, a la final me llevaron y me treparon ahí el Oso Blanco como retador, es decir, como favorito, pues, se movía. Y yo acoquinaba y bueno, nos pone los guantes. Viene el Oso Blanco, ya nos ponen ahí en el cuadrilátero. Nos dieron 3 rounds, ¿no? Y les damos un premio. $20, 20 sucres de premio. Ahí me animó por 20 sucres. Entonces ocurre que a pelear. Y los partidarios, el Oso Blanco tenía bastante. Era más vivaracho. Sí. Había el público que avivaba al Oso Blanco y a Arturo Yuca. ¿No? ¿Y apuestas? No habían apuestas. Bueno, entonces me distraigo por un segundo y viene el Oso Blanco y me da un trompón. Pero me lo da de refilón. Me da el trompón, pero así, guantazo de refilón. Pues eso se salió a arder. Pues. Ahí me enfurecí yo. Y ahí nos empezamos a pelear y nos daba... Bueno, el segundo round viene el Oso Blanco y me da otro trompón en toda la copa. Y yo me pego en enfurecida al trompón. Yo con toda la furia le voy a dar, ¿no? Y el oso se me agacha. Y yo con la fuerza, se me hace el quite, yo con la fuerza que lleva, ya me voy de bruces hoy. Peor me enfurecí. Me paré, mientras el Oso Blanco estaba que recibía los aplausos, ¿no? Me paré, yo no estuve con guantes ni guantes. Di un puntapié en la narga, ya lo mandé.
Y lo mandé de un puntapié, allá lo mandé al Oso Blanco. Usted no hubiera querido escuchar cómo deliraba esa gente, cómo se reía esa gente, una babea. Entonces que el Oso Blanco se vino para allá furioso, ¿no? Vino el árbitro y dijo, momento, aquí nomás, terminado, empate la pelea. Le vamos a dar 10 sucs a cada uno. ¿No? Terminó la pelea. Entonces yo cruzaba por ahí y me alcanza a ver el doctor Neira con Alicia Cueva. Entonces me persiguen. Entonces me dice, ¿quiere jugar básquet? Entonces le digo, yo sí quiero. Le digo, hablen con mi mamá. Y el doctor Neira se vino a la casa a hablar a mi mamá, a sacarle el permiso. Sacó el permiso. Entonces yo entrenaba, pero el doctor Neira tuvo la paciencia de ayudarme para que aprenda el básquet. O sea, él abandonó la botica. Él pasó solo en el Coliseo. Y apoyaron a este deporte fue el doctor Neira, principalmente el doctor Neira, don Ángel Benigno Loaiza, Norman Avellán, Elvesio Rodas, don Luis Rubio, hasta que aprendí a jugar, pero a nosotros nos hacían entrenar con hombres. Nosotros a las 6 de la mañana teníamos que ir al Coliseo a hacer educación física. A las 2 de la tarde era el entrenamiento. Se puede decir, nosotros éramos hierba de la cancha. Y después de los partidos, cuando ganaban, ¿qué hacían? ¿Festejaban? En principio, más o menos en la mitad de mi recorrido futbolístico, era 0 alcohol, 0 diversión, nada. Después, poco a poco, fue ya progresando este asunto de festejar el triunfo más que nada, pues no, es normal. Y también unos pocos tragos en la derrota. Ya se ofreció el campeonato nacional. En Machala nos alojaron en familia, nos llevaron en avión de Machala a Guayaquil. Primera vez que viajaban en avión. Primera vez que viajaban. ¿Cuál fue la impresión? Era terrible, porque nunca, primera vez. Después nos dio mareo de tierra, porque teníamos que jugar al otro día. Bueno, ya para el campeón, ya el último, jugamos con Manabí. Y primer tiempo cobraban las entradas. En segundo tiempo no. Y de ahí pues personas hasta maleantes, porque iban, disparaban al aire, nos disparaban al aire, pero nosotros no teníamos. Lo que nosotros jugábamos era la camiseta y el amor a Piñas y al oro. Nos disparaban, nos lanzaban piedras, botellas. La Olga Beijó, ella recogía y botaba las botellas afuera. Fue terrible. ¿Cogían de la cancha las botellas? Sí, porque para continuar jugando. Sí, pues porque lo que nos querían era atemorizar para ellos ganarnos en esa forma. Pero nosotros no nos dejamos. Nosotros luchábamos porque así nos enseñaron desde un principio a luchar. Porque nosotros entrenábamos con hombres y no teníamos miedo a nadie. Nosotros éramos bastante resistentes. Gracias a Dios les ganamos con 4 puntos. Entonces como allí ya se finalizó y sacamos el vicecampeón que fue en el 62. Encontraron muchísimas dificultades, muchos intereses de otros lugares y de otras personas. Desde la cabecera cantonal quieren mantener más hegemonía, más tributos. Por eso se oponían. Esa es la verdad. No quería perder a su hija predilecta. Piñas era la parroquia más grande, la más productiva, la dueña del afamado café Saruma. La joya de la corona. Bueno, era muy natural, ¿no? Porque era el pueblo con mayor proyección, con gentes de un espíritu especial. Entonces, se explica que Saruma haya tratado por todos los medios que no se produzca la cantonización de Piñas. Meritorio lo de los piñasienses, ¿no? Que pese a todo,
pese a la oposición, tenían todos los requisitos en regla y sin embargo se negaban y se negaban y se negaban. Bueno, hay que comprenderlos también. A nadie le gusta perder algo que le da réditos económicos también, ¿no? Entonces es lógico que Zaruma se oponga. Yo le tengo mucho cariño y aprecio al pueblo de Zaruma, mucho, porque de allí surge la semilla que se esparce por Piñas, por Portobelo, por Atahualpa y después por Balsas y Marcavelí. El origen nuestro es el pueblo de Zaruma, y allí están nuestras raíces. Lo que ocurre que, como sucede en las familias, los hijos crecen. Piñas había crecido y quería ser independiente, con toda razón. Y allí surgió el movimiento por el cual los habitantes de Piñas, unidos todos, lucharon y hicieron realidad una aspiración que tenía desde hace muchos años. En Quito explotó la dinamita, digamos, y con ello se reafirmó la cantonización de Piñas. Y por eso, naturalmente, la noticia de la aprobación por el Congreso Nacional del decreto de cantonización de Piñas fue motivo de fiesta, fue motivo de larga fiesta, de mucha algarabía, de mucho entusiasmo, de muchos gritos. Que don Miguel Olmedo era teniente político y don Miguel Olmedo dictó un decreto que salga el pueblo a aclamar y a proclamar el triunfo de la cantonización de Piñas y pidió que desfilen, que salgan a las calles, que lo levantó al pueblo don Miguel Olmedo. Eso fue una algarabía, eso fue una belleza, eso fue todo un prodigio de la gente, cómo disfrutó, cómo disfrutamos todos. Fue una cosa hermosa. Salieron a la calle. A las calles, desfilaron. gritos, bailes, algarabía, música, pero música hermosa. La gente estaba atenta a la reunión del Congreso Nacional, donde se consideraba que se iba a jugar el todo por el todo. O seguía como parroquia o se cantonizaba. Y entonces el Congreso Nacional aprobó el proyecto de decreto de cantonización que había estado en trámite durante largo tiempo, algunos años. Y con esa circunstancia vinieron los gritos, las voces de contento, la gente se reunió en diversos lugares, establecimientos, asociaciones, en la plaza, que no era todavía un parque, y salieron a desfilar por las principales calles de Piñas con los gritos correspondientes de emoción, de contento, de alegría, y la decisión de trabajar por el futuro. A nivel de familia, a nivel personal, con los valores que tuvieron las personas y que nos inculcaron de nuestros bisabuelos en adelante, ha servido para que el actual piñasiense se caracterice por ser una persona solidaria, especialmente. Es indudable, porque otra característica de nuestra población es ser profundamente católica, y eso nos imprimieron en el alma nuestros padres, nuestros mayores, y eso lo conservamos, yo creo que todos, a lo largo de la vida. Hay en nuestro pueblo personas que han dirigido en diferentes tendencias políticas. Bueno, eso está bien, pero tienen una característica:
son todos profundamente religiosos y creyentes. Con los mismos valores morales. Con los mismos, y claro, con los mismos valores morales. Era un grupo, era la Chabelita Román, hija de don Luis Antonio, y las hijas de don Miguel, que eran 4 o 5. Era la tía Marina, que le decíamos tía Marina, Celeste, Florina, Bertina, y creo que 2 varones más tenía don Miguel. Cantaba un canto que se llama Inmaculada, Reina del cielo, tierno consuelo de juventud, bálsamo suave de la amargura, tabla segura de salvación. Usted no sabe cuando yo estoy en la iglesia, cómo le clamo a mi madre por todo este pueblo hermoso que vivimos. Porque eran tiempos maravillosos, donde éramos muchachitos, jovencitos, todo el grupo que cantábamos en la iglesia. Que vuelva el piñacense a ser buen cristiano, que sepa educar a sus hijos como nuestros mayores nos enseñaron, a vestir bien, sobre todo las mujeres, que no las dejen salir de noche. Todo cristiano debe vivir con Jesús y como Jesús. Después, con el ejemplo de las enseñanzas morales, religiosas de los padres para con los hijos, puede cambiarse la situación. Si no cambia, esto va a ser un infierno. Va a ser un infierno más funesto, más terrible que lo que podemos imaginar. Y para esa época ya el país estaba dividido entre conservadores y liberales. Muchos de aquellos que proclamaron la cantonización de Piñas en 1895 ya comulgaban con las ideas liberales. El hecho de que hayan estado de alguna manera ligados al clero no quiere decir que no hayan tenido un pensamiento liberal. Despertó en los pueblos el afán de progreso, se hicieron más libres. Entonces esa gente pues se rebeló y se aprovechó de esta circunstancia para proclamarse como independiente. La religión siempre nos encamina a ejercer nuestras acciones hacia el bien. Entonces, indudablemente que ese es un factor que incide en el desarrollo social. La gente, creo que el más pobre tenía un terno para ir a los días de la Semana Santa. En un velorio tú no veías una persona que iba así sin terno. Era muy solemne, muy serio, de terno, negro. Y los días de Semana Santa igual. Una sesión del municipio, también bien internados, bien olorosos. El aspecto religioso en cierta forma englobaba todas las aspiraciones comunes del ser humano, y en ello estaba el sacerdote siempre tomando la iniciativa y haciendo causa común con los dirigentes de la parroquia. La mujer piñacense tuvo una destacadísima participación en esta campaña tendiente a conseguir la cantonización de Piñas. La mujer de Piñas estuvo en todas las grandes jornadas, y en la invasión peruana cumplió una tarea extraordinaria. Y como ella, tantas otras matronas que estuvieron allí permanentemente, ayudando, alentando, aliviando las necesidades y ayudando a la tropa. La mujer piñaciense de hace 40, 50 y más años, ¿cuáles eran sus características fundamentales? Sus características fundamentales era esposa, madre
y ama de casa. La señora Otilia Loaiza. Ella fundó y fue la primera presidenta de la Cruz Roja de Piñas, que se creaba para que cualquier cosa que pueda suceder haya quien pueda atender a los posibles heridos. Y así se fue formando los valores. Piñas es la cuna de gente generosa, de gente solidaria, de gente religiosa, de gente de buenas costumbres. Pero eso se lo debemos a nuestras madres, a nuestras abuelas. La presencia de la mujer piñaciense en todos estos eventos. 1910, frente a la amenaza peruana. Mi abuela, doña Amalia Añasco de Gallardo, fue por años la presidenta del Comité de Cantonización de Piñas. Esos afanes cívicos dejó impresos en su familia, en sus descendientes. Pero han habido otras mujeres excelentes. Doña Emilia Molina de Moscoso, que con don Luis Moscoso dieron origen a una familia tan respetable, ¿no? Está bien que se hable de la belleza de la mujer piñaciense, pero creo que es más importante de la espiritualidad, porque eso perdura a través del tiempo. La belleza puede terminarse tarde o temprano, pero la espiritualidad, los valores son los que perduran. Y es verdad, Piñas tiene mujeres hermosas. La mujer tiene un rol importantísimo en todos los órdenes de la vida, de tal manera que cuando hablamos del progreso de Piñas, un buen futuro de la ciudad, estamos hablando especialmente de nuestras mujeres valiosas. En 1941, frente a la invasión peruana y posterior a la invasión, se destacó por estar presente en todas las reuniones y en todos los actos, alentando a los esposos, a los padres, a los hijos, para que cumplan su deber. Fue una tarea ejemplar, única, excepcional, diría yo. Personalmente, no tengo sino palabras de elogio para las mujeres de ese tipo, de las generaciones de mujeres de ese entonces, porque aportaron con todo su quehacer y su cariño para el progreso y el desarrollo institucional y obviamente local también. Se atacaron al destacamento de Panopal. Por lado y lado se fueron, como buenos estrategas que eran, ubicaron a nuestra gente y el rato que están avanzando los peruanos, les dispararon y mataron unos cuantos, los corrieron prácticamente. Ahí fue la primera victoria que se dio en el rato contra los peruanos ahí en Panopal. Para la parte norte, con Pancho Feijó, teníamos un batallón, y para la parte sur teníamos Gallardo, Lalo Gallardo, era el jefe de otro batallón, y nos encontrábamos. En nuestro cuartel era el antiguo González Suárez, ahorita Colegio Leovigito Loaiza. Ahí quitaba la llave al tío Sergio, que era director de la escuela, y les abría la puerta ahí, para ahí que programen las estrategias de las batallas que teníamos que hacer, los encuentros que teníamos que hacer, el batallón de Pancho Feijó contra el batallón de Lalo Gallardo, que venían en Piñas. ¿Y qué armas tenían ustedes? Simplemente las correas y el jeve, pero más que nada correas, palo y correa. Esas eran nuestras armas. ¿Y batallaban en serio? Claro, en serio. Y cogíamos presos. No, y nos llevaban también presos al otro batallón. ¿Heridos habían? No, realmente no. Era una guerra de paz. Era una guerra de paz, un juego, simplemente. Febres Cordero fueron a pelear. Nos cogieron los peruanos merendando. Y ya nos contaron 2 soldados de Cuenca que eran amigos del maestro Pompilio Pinos. Como yo era sastre, oíamos todo lo que conversaba. Dice, mañana nos vamos a Panopal, pero no cuenten a nadie. Cuidado.
Y así fue, pues no contamos a nadie. Al siguiente día nos contaron lo que hicieron. Ahora los peruanos reaccionaron. Uno o dos subieron al techo de casas y disparaban a los nuestros. Pero no mataron a ninguno. Y Piñas se convirtió en el albergue de los refugiados. Gran cantidad de Santa Rosa vinieron a Piñas, aquí los dio Posada, Piñas, y se ubicaron hasta que pasó la invasión. Entonces, fue un momento doloroso. El comercio de Piñas con la costa se truncó y se viajaba por Zaruma hasta Girón, a Mula, y de Girón pues se avanzaba hasta Cuenca y de ahí se iba hasta Guayaquil. Fue un momento bastante doloroso esa época del 41 por el aislamiento que se produjo en el puerto principal. Se ubicaron comandos de batallones en el antiguo Palacio Municipal, porque Piñas tenía, cuando se cantonizó, ya una casa municipal construida muchos años antes, de madera pero imponente, y eso sirvió para que allí se establezcan los comandos de 2 o 3 batallones, porque había en Piñas en esa época caballería, infantería, y en Portobelo y Zaruma había artillería e ingenieros. Después marcharon ya a la parte baja de la provincia. Ese fue el ambiente en que yo me formé, y mire, el apoyo que daban las autoridades municipales, diciendo, vengan, ocupen esto. No había ningún egoísmo, sino generosidad. Es decir, nuestro pueblo debe enorgullecerse. Fue muy atento, generoso, fraterno con los evacuados que se llamaban o refugiados, los que fueron de la costa. Estamos dispuestos a ayudar en todo lo que haya que hacer. Y luego Piñas abrió sus brazos para los hermanos que de Huaquillas, Arenillas, Santa Rosa tuvieron que emigrar y llegaron a Piña. Yo podría señalar con bastante precisión los barrios donde vivieron las familias de Arenillas, de Santa Rosa, de Huaquillas, que Piñas abrió sus brazos, no los dejó morir en la desesperanza, no permitió que los niños evacuados, como así se los llamaba, se acuesten con hambre o duerman con frío. Estuvieron allí las manos pródigas de las matronas piñasienses y estuvieron allí las manos cálidas y en la acción silenciosa de los hombres de Piñas. Pero ahí ya Piñas comienza a dar una demostración de solidaridad y de gran hospitalidad, porque recibe a los refugiados de la parte baja de la provincia. Entonces, habitantes de Arenilla, sobre todo de Santa Rosa, logran avanzar hasta Piñas y se hospedan en las casas de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, y logran de esa manera pues, evitar caer en manos de la invasión peruana. La provincia del Oro, el año 1941 que se produjo la invasión del Perú, y cuando a Piñas, después de tomar parte de la provincia por el Perú, llegaron gentes que salieron dejando sus casitas, sus tierras en la frontera, y fueron muy bien recibidos en Piñas, y el municipio de Piñas, presidido por Araldo Gallardo, entregó a todos los ciudadanos a precios de costo anterior a la invasión todo lo que iban a comprar en el almacén de abastos de la municipalidad de Piñas, establecido precisamente con esa finalidad, y a los ecuatorianos que se los denominó refugiados, les entregaban gratuitamente la ración pertinente al número de la familia que hacía el pedimento para que se alimente gratuitamente.
Voy a contar la historia que viví yo. El primer hermano era Ernesto. Se iba a la fiesta de Portobelo el 4 de julio. Entonces yo le dije a Ernesto, oye, dile a mi papá que me dé permiso para irme contigo a la fiesta de Portobelo. Bueno, iba con Ernesto, pues, iba seguro y dio permiso. Llegamos a Portobelo, anocheció, y antes de entrar, los parlantes anunciaron, atención, atención, ciudadano, una noticia muy triste, Perú invade el Ecuador, se acabó la fiesta. Hubo un gran meeting, todos gritando, ¡viva el Ecuador, abajo el Perú! Y mi padre había sido presidente del Comité Vial y era presidente del Consejo Municipal cuando se produjo la invasión peruana. Yo para entonces era un niño de 6 años. Las mujeres de Piña se organizaron para recibir a los evacuados de Arenillas, de Santa Rosa, de los pueblos de la costa, que despavoridos ante el bombardeo y el ametrallamiento de los aviones peruanos salieron dejando todo. Entonces en Piñas las mujeres se organizaron para alimentarles, recibirles, alojarles. Y yo recuerdo, entre brumas diría, porque andaba a los 6 años allí pegado de la falda de mi mamá, que era parte de la actividad que realizaban las damas de Piñas. Quizá de allí nació mi vocación militar. En mi casa, cuando recordaban la invasión peruana, mi madre lloraba. Y eso se había metido en mi alma profundamente. Usted ve que respondiendo a ese barro del que provenimos, no lo hemos traicionado. Piñas ha venido cimentando su tradición cultural en diferentes manifestaciones, en diferentes quehaceres, en diferentes patrimonios de carácter intelectual. Piñas, orquídea de los Andes, así te conocen, propios y extraños. Pueblito mío, mi pueblo, de calles angostas, de empedradas calles, subidas y bajadas en vaivén especial, pistas propicias de aquellos carritos sin timón ni ruedas que nos deslizaban sin más combustible que el rico banano. Su parque pequeño, testigo presente de tantos y tantos secretos, de amores vehementes, de juegos inocentes, de rondar alegres, de jóvenes coquetos tejiendo ilusiones después de la misa, misa alcahueta, de tantos quereres, de amoríos breves, de sonrisas prestas, de miradas francas, de susurros tiernos. El parque escenario es juegos pirotécnicos, la banda del pueblo, la luna inquieta se asoma y se esconde, compitiendo airosa con las luces tenues de aquella pileta, donde se levanta majestuoso y firme aquel obelisco, símbolo del cambio infinito hacia la cultura y prosperidad. Y dejémoslo ahí porque voy a llorar. Las veladas, pues, es producto de lo que no había el cine. Entonces,
Ahí venían pues los artistas de cada lugar. Se analizaba la personalidad de cada cual. Por ejemplo, Daniel Apolo, que yo lo conocí, era un hombre jocoso, ideal para el teatro. Yo me acuerdo, actué al lado de grandes estrellas como Fanny García, Manuel Moscoso, Silvio Moscoso. Ahí yo era el relleno de esos programas. Ya después ya Eres un actor extra. me buscaba, pero ya mi mami no decía porque tengo que comprarte ropa nueva. Ya no, ellos no daban ropa, no daban nada. Pero ahí de la escuela lo sacaban a uno, el que tenía un poquito más de actitud, lo sacaban y lo entrenaban por ahí. Y había que presentarse, antes de la función había que presentarse uno a uno, diciendo una frase de las que estaban dentro del libreto de la velada. Claro. Yo me acuerdo que salí, por alguna ocasión me acuerdo que salí, corre el telón, tal. ¿A quién tengo que matar? De lo que yo conocí en la tertulia familiar, Teresa Molina cuando joven, ella fue una mujer ilustrada, cuando joven andaba inmersa en este tipo de actividad, estimulando el arte dramático y fundamentalmente me acuerdo de don Luis Antonio Román. Era casi obsesiva la actitud del señor Román por impulsar este tipo de actividad. Recuerdo que se armaba el escenario y en el centro del escenario, en el borde hacia el público, había una especie de capuchita donde él se escondía y hacía el papel de apuntador, es decir, desde allí guiaba a los actores y estaba atento a corregirles alguna cosa. Me acuerdo que una vez era gracioso todo lo que habían hecho las monjas, que el intermedio de la velada, pues vamos a proceder, dice, a vender numeritos, dice, para la rifa de un chivo. Y como la gente era solidaria, no escatimaba en comprar un sucre y salían a vender, a ver, un señor de M1, de M2, ¿no? ¿Qué más tenía que comprar? Pero el asunto es que creo que eran siquiera 100 números. Y durante el trayecto de la velada dice, vamos a hacer el sorteo. Y la gente, como ya compró, tengo un problema, dice, me compro un chivo, ¿y dónde no lo voy a tener el chivo? ¿Qué hago con ese chivo? Cuando ya llegó el momento de la rifa, el señor tal tuvo el número ganador del chivo. La Madre Superior va a hacer la entrega del chivo. Hay una cosita con tapa, así como un platillito con una tapa arriba, así, un chivo de carey adentro. Así. Y muchos lo amamos porque es nuestra tierra, porque ahí vivimos, porque ahí tenemos los recuerdos más hermosos. Si conocemos de la historia, de todo lo que sufrieron, de todo lo que emprendieron los piñacienses, vamos a amar mucho más y nos vamos a sentir más orgullosos de ser piñacienses. Exactamente. Y así vivíamos en este pueblo chiquito, pero grande de corazón y de todo, es grande, porque Piñas es grande, noble. Los que estamos lejos de Piñas, lo recordamos como el Piñas fraternal, como el Piñas donde todos nos conocíamos, el Piñas donde todos nos ayudábamos, donde éramos solidarios, donde había la broma, pero la broma sana, donde nos respetábamos. Y a Piñas hay que amarlo por lo que es, por todo lo que representa, por lo que sembraron en nosotros nuestros padres. Yo amo a mi pueblo, porque esa es la verdad. Yo amo a mi pueblo. Eso es lo que tenemos que ser todos, me parece. Piñas hay que amarlo, porque no hay otra ciudad mejor que Piñas. No hay en el mundo otro mejor que Piñas. He dicho. He dicho. Que sus hijos, sus jóvenes, sus habitantes cada vez sean más respetuosos, que sean más hospitalarios, que sean solidarios y que siga creciendo la ciudad, pero dentro del respeto al medio ambiente. Y que siga prosperando, ser uno de los mejores cantones de la provincia. Pero eso dependerá de autoridades, de sus hijos, de su pueblo
que luchen unidos siempre para conquistar lo mejor para Piñas. Cuando se ama como se ama, ¿qué le puedo desear sino lo mejor? El éxito. Yo lo que anhelo es que se desarrolle más la cultura, que eso no muera nunca. Es brillante, pero sus habitantes tienen que seguir llevando las cosas con entusiasmo, ser unidos para las conquistas. Un futuro promisorio, oiga, de grandes realizaciones. Piñas va surgiendo cada día. Como todo el hijo de su tierra, yo desearía para Piñas buena suerte, éxito, fortuna. Pero no solamente le deseo, sino que creo que Piñas tiene una ubicación excepcional. Es la parte más importante relativamente del altiplano orense, de los cantones de Zaruma, Piñas, Portobelo, Pacha, Marcavelí, Balsas. Eso, uniéndose a ciertas jurisdicciones de la provincia de Loja que quedan colindantes con la provincia del Oro, van a formar en el futuro un territorio con condiciones geográficas como para tener una unidad, y esa unidad será una provincia, y la capital de esa provincia, no por ambición, sino por ubicación, será Piñas. Esa es mi modesta opinión. Desearle que continúe progresando y que haya mucha unidad entre sus habitantes. Los deseos fervientes porque Piñas siga adelante en su carrera de progreso y prosperidad, y que todos celebren con alborozo los 120 años de vida de Piñas. Y viva Piñas. Viva Piñas, carajo. Viva Piñas. ¡Viva Piñas! Mi corazón te siente grande. ¡Viva Piñas, carajo! Todos los piñasienses de nacimiento y de corazón llevamos a Piñas en el alma. ¡Viva Piñas, carajo!